Hola chicos, bienvenidos otra vez a un vídeo de trigonometría y en este caso vamos a ver cómo la trigonometría nos permite o nos ayuda a conseguir calcular alturas de puntos que no son accesibles. En este caso, imaginamos una situación en la que nos piden que calculemos la altura de este obelisco y como datos nos dan únicamente que este obelisco se ve o la altura de este obelisco se ve desde un ángulo, bueno, si nos ponemos en un punto A, se ve bajo un ángulo de 53,66, lo he puesto aquí porque aquí en la imagen no se acaba de ver muy bien, y si nos situamos a 55 metros de distancia, en otro punto C, la altura del obelisco se ve bajo un ángulo de 64,47. Entonces, con estos dos datos, con estos tres datos más bien, con el ángulo desde A, con el ángulo desde C y con la distancia entre los dos puntos, vamos a ver cómo podemos calcular la altura del obelisco. Si nos fijamos, al trazar la altura, nos aparece que el triángulo principal AC y la altura del obelisco nos viene dividido en dos triángulos rectángulos. Al tener dos triángulos rectángulos ya podemos aplicar las propiedades trigonométricas. Si nos fijamos en el primer triángulo, en este de aquí, en este triángulo de la izquierda, vamos a pensar qué razón trigonométrica nos relaciona el ángulo, que es un dato conocido, con la altura y el lado X, que tampoco los conocemos. Pero bueno, ¿qué razón trigonométrica nos relaciona este ángulo con esta altura, que es el cateto opuesto, y X, que es el cateto contiguo? Pues si lo recordáis, es la tangente. Entonces tendríamos que la tangente del ángulo 64,47 es el cateto opuesto, que en este caso le hemos llamado h y es lo que queremos calcular, partido x, que no lo conocemos. Por otra parte, si nos fijamos en el otro triángulo, con la misma situación tenemos que la tangente del ángulo 53,66, la tangente del ángulo 53,66 es el cateto opuesto, que en este caso es h de nuevo, partido la distancia, el cateto contiguo, que sería 55 menos x. Fijaros que esto no lo he dicho, pero me ha parecido que era muy obvio. Si nosotros tenemos que toda la distancia es 55 y a esta distancia le llamamos x porque no la conocemos, pues esta distancia será 55 menos x. Bueno, pues tenemos aquí formado un sistema que tenemos que resolver. Si aquí, por ejemplo, de la primera ecuación pasamos esta x multiplicando, tendríamos que h sería igual a x por la tangente de 64,47. Que haciendo cálculos con la calculadora tenemos que la tangente de 64,47 es 2,09. Podemos para estos ejercicios tomar simplemente dos cifras decimales. Recordar que aplicamos redondeo, pero para no trabajar con muchas cifras decimales podemos utilizar simplemente dos. Si hacemos lo mismo en esta segunda ecuación, tendremos que h es la tangente de 53,66 por 55 menos x. Si hacemos cálculos, la tangente de 53,66 nos queda 1,36. Bueno, pues como tenemos las dos h's despejadas, aplicando igualación, tendríamos que 2,09x es igual, y aquí aplicando la propiedad distributiva, tendríamos que es igual a 74,8 menos 1,36x. Agrupando las dos x nos quedará que 3,45x, si pasa esta aquí sumando, será igual a 74,8. De aquí obtendremos que x es igual a 74,8 partido
3,45. En este caso nos quedará, haciendo la división, 21,68. X es esta distancia. Fijaros que si nos lo hubieran preguntado ya tendríamos ese dato. Pero recordar que a nosotros lo que nos piden es la altura del obelisco. Fijaros que aquí, como h es x por 2,09, pues simplemente cogemos esta ecuación con el dato que teníamos inicialmente y tenemos que h va a ser 21,68 por 2,09. En este caso, al multiplicar, nos va a quedar 45,31 metros, que es la altura del obelisco aproximadamente con los datos que tenemos del problema. Como veis, es bastante sencillo, planteamos un sistema con las tangentes y ya lo tenemos solucionado. Veamos otro ejemplo con otro planteamiento diferente. Bueno, en este segundo ejemplo nos piden que calculemos la altura de la estatua y nos dan como datos lo siguiente. Nos situamos en un punto A y vemos la altura de la estatua bajo un ángulo de 37,42 grados y si nos acercamos 15 metros hacia la estatua vemos la altura ahora bajo un ángulo de 52,31. Obviamente, al estar más cerca, el ángulo de visión a la altura va a ser mayor. Y imaginaros que este dato no lo conocemos. La altura, la distancia desde el punto B al pie de la estatua no lo conocemos, bien porque no es accesible, bien porque no tenemos esa medida, lo que sea. Veamos con estos datos que nos dan cómo podemos calcular de una manera semejante a la anterior la altura de la estatua. Vamos a ver en este caso cómo lo haríamos. Fijaros que como antes tenemos dos triángulos rectángulos. En el primer caso tenemos un triángulo grande cuyo cateto opuesto al ángulo es la altura que queremos calcular y cuyo cateto continuo va a ser esta distancia 15 más x que no conocemos. Por lo tanto, si planteamos esa ecuación, recordar que la razón trigonométrica que nos relaciona un ángulo con su cateto opuesto y su cateto contiguo es la tangente. Por lo tanto, tendríamos que tangente de 37,42 va a ser el cateto opuesto, que en este caso es h, partido el cateto contiguo, que en este caso va a ser 15 más x. De la misma manera, ahora, fijaros, tenemos otro triángulo rectángulo. De nuevo, planteamos la siguiente ecuación. La tangente del ángulo, que en este caso es 52,31, va a ser su cateto opuesto, que es h, que no lo conocemos, partido por x. Fijaros que de nuevo volvemos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si despejamos h en ambas, tendríamos h será igual, en este primer caso, la tangente de 37,42 que multiplica a 15 más x. Y de esta segunda ecuación tenemos que h es igual a x por la tangente de 52,31. Haciendo cálculos, para no trabajar con la expresión de tangente, tendríamos que la tangente de 37,42 es 0,77 y la tangente de 52,31, haciendo cálculos, sería 1,29. Por lo tanto, nos quedará la siguiente igualdad. Si hacemos igualación, nos quedará que 1,29x va a ser igual a todo esto de aquí. Aplicando la propiedad distributiva, nos quedará 11,55, que es el producto de 0,77 por 15, más 0,77 por x será 0,77x. Pasando las x a un lado y haciendo las operaciones adecuadas, me quedará 0,52x. Recordad que pasa restando, no nos equivoquemos en esto, chicos, igual a 11,55
0,55. Con lo cual x nos quedará simplemente 11,55 partido 0,52. Haciendo cálculos nos queda 22,21 metros. ¿Qué es el valor de x? No es el que me piden, pero podrían pedirlo. Como antes, fijaros que de esta expresión de aquí podemos sacar la h. h en este caso va a ser 22,21, que es lo que nos ha salido x, por 1,29 y utilizando la calculadora nos quedará 28,65 metros. Bueno, pues con estos dos ejemplos espero que hayáis tenido claro cómo se calcula la altura de una altura inaccesible y lo podemos aplicar en clase haciendo más actividades. Bueno, pues hasta otra, chicos. Nos vemos.